Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, que vamos a comenzar conectando con algunas cosas que dijimos ayer en el sentido de que el próximo gobierno se va a enfrentar con presiones, con exigencias, incluso con amenazas de distintas partes, y tal cual hemos conocido hoy día. No sé si esto se dijo hoy día, ayer, anteayer, el mismo 19, da lo mismo. Aquí lo que interesa es el contenido. Una declaración del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se inicia o es acompañada, aderezada con las habituales frases relativas a la oligarquía y el imperialismo. Es una especie de... es un cliché. Y básicamente le dicen a Boris que se ande con cuidado, que ellos van a estar encima mirando lo que hace, que son el mal menor, para evitar el gobierno que ellos llaman ya fascista, porque recordemos que grupos como el Frente Manuel Rodríguez se mueven en un mundo maniqueo, blanco y negro, los buenos y los malos, los progresistas, que son ellos, todos los demás son sospechosos o definitivamente son fascistas, son enemigos, les podrían meter un balazo sin ningún problema. Esa es la mentalidad estrecha, superficial y del maniqueo, del fanático. Y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez siempre ha sido así. Así que, cuidadito. Con cuidadito, ¿por qué? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿qué otra cosa hace el FMR si no sacar a su gente a la calle? Esa es la política de estos grupos siempre, la destrucción. Y eso es una advertencia, es una de las presiones. La CAM no necesita decir nada porque están actuando hace rato, han intensificado sus acciones. ¿Qué va a hacer el gobierno de Boris, me refiero? El actual nunca ha hecho mucho que digamos. ¿Qué va a hacer Boris? Es difícil imaginar que haga algo al respecto. Las presiones van a seguir. El Partido Comunista también ejerció presiones diciendo que, ojo, ampliarse hacia la concertación siempre y cuando ellos queden en la reserva sin sueldo, que queden en una segunda línea. La primera línea son ellos. Es el grupo la coalición que llegó al poder, que llevó y llegó al poder. Y los otros si quieren colaborar, por así decirlo, pero ahí en segundo plano. Puso condiciones, nada de morigerar el programa. Son las condiciones y las presiones del PC. Luego tenemos las presiones del Frente Amplio, no muy distintas a las del PC, son una sucursal infantil del PC. Luego tenemos no las presiones, pero sí las demandas que en algún momento van a ser los demócratas cristianos, por lo menos la facción demócrata cristiana que controla algunos votos en el Congreso, para dar el sí de las niñas en cuanto a los proyectos que presente Boris. No van a ejercer presión porque no tienen con qué directamente, pero sí indirectamente poniendo ellos también condiciones para dar sus votos. Y luego tenemos al Partido Socialista, cuyo presidente, el señor Elizalde, había dicho que ellos no pedían nada, pero ya están en conversaciones cara a cara con Boric. Elizalde se reunió con Boric en una reunión entre los dos, solo ellos dos, y está claro que es probable que el Partido Socialista entre al gobierno y no van a entrar simplemente a saludar, van a ocupar cargos, probablemente en el gabinete. Los cargos en el gabinete van acompañados por otros cargos y esos otros cargos van acompañados por otros cargos y así se produce una cascada de pitutos, lo habitual. Nada distinto a lo que hemos visto por años, los dirigentes de los partidos en su habitual hipocresía. Nosotros no pedimos nada, no ponemos condiciones, nosotros apoyamos sin condiciones, pero después se reúnen a pedir cosas. Pero, sea lo que sea, el hecho es que también van a participar de acuerdo y en función de sus propias ideas. No creo que se vayan a sumar como que fueran militantes del Partido Comunista. Y luego tenemos las presiones del electorado. El electorado, según algunos analistas, el electorado de Boris tiene un porcentaje que es el firme con él. Probablemente la cabrería, que no tiene que ir a trabajar, que no tiene que afrontar las realidades de la vida, que son mantenidos por los papás y que por lo tanto ellos pueden sufrir cualquier problema porque en realidad no lo sufren ellos, sus padres. Ahí tiene una base seria, sólida, seguramente también militantes comunistas y otras personas de ese tipo. Pero una buena porción del electorado de Boric es simplemente gente común y corriente que votó por él. Unos
por miedo, ¿no?, al gobierno fascista, supuestamente que iba a instaurar Kast. Y otros porque han creído esto de que de un día para otro, un poco menos, va a traer la felicidad, por la felicidad 2.0. Lo mismo que hizo la Concertación, ahora un poquito menos creíble. Pero crédulo siempre hay en abundancia, ya ven ustedes que ganó Boric. Esa gente, cuando vean que no se puede, que es imposible darle todos esos beneficios que ellos esperan que caigan mañana del cielo como el maná, milagro que ya no se repite hace muchos miles de años, entonces esa gente también va a presionar de algún modo o de otro. El propio Boric, cuando estuvo en el norte de Chile, le dijo a sus adherentes, a los que se habían reunido en una concentración, que si les parecía que algo estaba haciéndolo mal, entonces que se movilizaran. Él mismo les abrió la puerta para eso que llaman la izquierda las movilizaciones, que no significan otra cosa que, en definitiva, inmovilizar o un país, o una ciudad, o por lo menos una calle. Yo no sé qué otras presiones puedo enarbolar. Hay algunas presiones que no las vemos ni no las vamos a ver todavía, provenientes tácitamente, sin ni una palabra, de sectores de la institucionalidad del país que no han dicho ni una palabra hasta el momento. Y no se ha dicho sobre ellos tampoco ninguna, como que no existieran. Ha sido muy curioso. Quizás voy a examinar esto un poco más adelante, aunque es terreno minado, pero lo voy a hacer probablemente. Entonces, va a sufrir presiones de todas partes, lo cual supone una capacidad de manejo para poder equilibrar, para poder hacer algo, para poder llegar a algunos mínimos acuerdos, para poder transitar hacia algún lado. Va a requerir una capacidad de gestión que yo no sé de dónde la podría sacar Boric. Alguien me decía, pero si este hombre ni siquiera ha administrado una pyme chica. Probablemente, me dijo, no es siquiera capaz de ordenar su pieza cuando era cabro. Tenía, como todos los cabros hoy en día que dejan la crema, su pieza, no son capaces de levantar los calzoncillos botados en el suelo. No ha manejado nada nunca, no ha trabajado nada nunca. ¿Cómo se las va a arreglar? Bueno, un problema muy, pero muy complicado. ¿Cómo va a cuadrar este círculo? ¿Cómo va a responder a las esperanzas que él mismo suscitó? ¿Cómo va a responder a presiones que vienen de distintos sectores? ¿Cómo va a tratar con la derecha cuando llegue el momento en que ya no se pueda seguir haciendo el sueco, sin mencionar a la derecha para nada, pero resulta que ahí está la derecha con la mitad de los votos en el Senado? Y ahí está en la Cámara de Diputados con un número sustantivo de votos, más los votos del Partido Republicano. Va a tener que hacer algo al respecto. ¿Cómo se las va a arreglar? ¿Cómo se las va a arreglar con sus compañeros comunistas, que no quieren transar ni una coma del programa, ni siquiera con la Concertación? No hablemos con la derecha, la ex Concertación. ¿Cómo se las va a arreglar? ¿Cómo se las va a arreglar ante su propia barra brava? ¿Cómo se las va a arreglar cuando la CAM siga haciendo crecer el área que ocupan, porque ya están llegando a la región de los lagos? ¿Cuál es el mecanismo que va a usar Boric? Aparentemente es otro de estos personajes que no sé cómo calificar, que creen en el diálogo. Diálogo, no, la CAM no quiere diálogo, no quiere negociación, quiere rendición, quiere que el Estado chileno les entregue un pedazo de territorio como propio, quieren crear un Estado mapuche. Eso es inviable, impracticable, y hay instituciones que no lo van a aceptar por ningún motivo. ¿Cómo se las va a arreglar? Para tratar con las exigencias de uno y con las líneas rojas que trazan otro, aunque no se vea en este momento esa línea roja, pero está trazada, se los aseguro, se los doy firmado. Esa línea roja se trazó hace rato. O sea, no conozco ninguna institución que permita, de brazos cruzados, que se entregue un pedazo de territorio. ¿Para qué existirían entonces? Si es cuestión de entregar territorio, no necesitamos instituciones especiales para defenderlo, ¿no es cierto? ¿Cómo va a manejar todas estas distintas fuerzas, estas distintas demandas, incluyendo las amenazas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Yo no sé hasta qué punto se las puede tomar en serio. ¿Qué es lo que hay detrás del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, más allá de un tipo que aparece, como siempre hacen los grupos de este tipo en todo el planeta, enmascarado completo, ¿no es cierto?, hablando con un deformador de voz y con una bandera detrás de su movimiento? Quizás es él nomás, o algunos 5 tipos más, no lo sé. Pero quizás no, quizás tienen fuerza, quizás tienen capacidad de acción, probablemente la tienen. Yo creo que la tienen y la demostraron en octubre del año 19.
fueron uno de los grupos que participó en el proceso insurreccional mal llamado el estallido social. Y yo no sé cómo se las va a arreglar entonces este joven presidente que no ha manejado ni siquiera una pyme, que es bien difícil, le aseguro, Boric. Perdón, presidente Boric. Perdón. ¿Cómo se las va a arreglar? ¿Cómo? Y a propósito del gabinete, que es un tema que toqué ayer, vi un columnista de ex ante, creo que Sebastián Edwards, que decía una cosa que dije yo también ayer y que seguramente otros también han dicho, que el tema del nombre del ministro de Hacienda es mucho menos importante que cuál va a ser la política que va a implementar ese nombre, y si acaso una política en algún grado distinta a la que tenía en su programa Boris, si va a ser capaz de materializar esa política más o menos distinta. El Partido Comunista, recuerden, le acaba de advertir que no va a permitir, que no acepta que se morigere el programa, o sea, que se le quiten los elementos destructivos que tienen y que con toda seguridad llevarían a este país a la ruina en 1 año, a lo más. No 2 años como creen algunos, yo creo que mucho antes. Yo francamente no sé cómo se las va a manejar. Ahora, el público en su inmensa benevolencia y candidez, al menos el 55% del público, según una encuesta que acaba de salir de Plaza Pública, el 55%, o sea, el mismo número de los que votaron por él, cree que este país le va a ir muy bien. Por aquí tengo los datos, permítanme verlos con más detalle. Sí, el 55% cree que Chile le va a ir muy bien, y el 66%, estos sí que son cándidos, creen que va a ser capaz de generar acuerdos con todos, dije con todos, los sectores. Eso es lo que cree 2/3 del país. Y el 79%, pues digamos el 80% para redondear, piensa que es, Boris, tolerante con la diversidad. Yo creo que vale la pena hacer un pequeño análisis de esto de la diversidad, porque es una palabreja de estas que se pusieron de moda y a cada momento se barbotan, se salivean. La diversidad, hay que respetar la diversidad. Pero antes de eso voy a entrar a mi primer bloque y luego vamos a hablar de cuál sería la supuesta diversidad que ostenta Boric. Parto con la Cámara chileno-portuguesa, que les recuerda que el 31 de este mes, a pocos días, cambian, se acaban, se modifican fundamentalmente los beneficios que están asociados a este proyecto de invertir, siguiendo este proyecto que ustedes están viendo al lado con una dirección, Golden Visa, etcétera, ustedes la están viendo a mi derecha, que a cambio de invertir 280.000 euros en alguna actividad en Portugal, les ofrece a ustedes la Golden Visa en primer lugar, que les permite usted y familia vivir, trabajar y moverse como Pedro por su casa por Portugal y desde luego por toda Europa. En otras palabras, convertirse literalmente en residentes. Fuera de lo cual hay un montón de otros beneficios, pero todo esto está en veremos, va a estar en veremos después del 31. Así que si usted está interesado en una inversión en Portugal, que es un país muy interesante, muy tranquilo, muy agradable, y quizás también incluso en irse a vivir con toda su familia, como hay mucha gente que lo está haciendo lamentablemente, que están pensando en irse ya de Chile. Empieza la inmigración, señores. Échenle una miradita a este proyecto en la Cámara de Portugal, chileno-portuguesa, quiero decir. Acá a mi derecha está la dirección web para entrar y ver los detalles. Les recuerdo KM Millas, que compra sus millas acumuladas por sus vuelos, se las compra y a la pasada con eso ayuda a la Unión de Amigos de los Animales. Pero en lo que a usted respecta, se va a ayudar a sí mismo, porque esas millas acumuladas quizá usted no las va a usar y en cualquier momento se las elimina la empresa aérea. No crean ustedes que las pueden tener indefinidamente, acumulando indefinidamente, hasta que llegue un día que ustedes pueden volar gratis hasta otro planeta. No. En un momento dado se convierten en cero y usted se queda sin nada. Antes que eso ocurra, kmmillas.cl. Otra posibilidad de inversión muy interesante es naturalmente Estados Unidos. Siempre lo ha sido. Y si usted no tiene idea cómo hacerlo, por dónde partir, por dónde empezar, yo le digo dónde empezar, en inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo hace todo por usted. Partiendo por ofrecerle oportunidades en franquicias, miles de franquicias
en bienes inmobiliarios como estos que aparecen a mi derecha, abriéndole cuenta corriente en bancos norteamericanos, consiguiéndole créditos hipotecarios en la banca norteamericana, ayudándole a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, consiguiéndole una visa de residencia, llegado el caso, asesorándolo en cada paso que usted dé. Invierta en USA.cl. Esta es otra gran oportunidad para quienes están pensando en grande. Y si usted necesita vender un inmueble para alguna de estas opciones que ya le he mencionado, pero piensa, pucha, esto se toma mucho tiempo. No con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Póngase en contacto con él y ya va a ver que lo que le estoy diciendo es la pura y santa verdad. Ángel Hey, ahí están los datos, este hombre vende rápido. Decía que esto de la diversidad, ojo con la palabra diversidad, como con tantas palabras que se usan hasta el cansancio y nadie las analiza a ver qué es exactamente lo que se quiere decir. Porque si diversidad significa que Boric y tantos de su mundo progresista no tienen problema en ir a marchar en la marcha del orgullo gay, o no tienen problemas con las sexualidades alternativas, o no tienen problemas con cambiar el lenguaje para que estén contentas las señoras del mundo feminista. Ok, pero esa diversidad es bastante acotada, es bastante estrecha, es una diversidad bien chiquitita. ¿Qué pasa con la diversidad ideológica, política, económica? Ahí yo no veo en el mundo progresista mucha diversidad, yo veo más bien mucho dogmatismo, muchas formas fanáticas, axiomáticas de pensar, mucha descalificación a priori de gente, de personas, de instituciones, de actividades, de empresas, hasta de países. Siempre los yanquis son los imperialistas, siempre los empresarios son unos explotadores, siempre cualquier medida que tienda a generar crecimiento y inversión es una medida para favorecer a los ricos. ¿Dónde está la diversidad ahí? Esa es la diversidad que importa, por lo menos la diversidad para decir, a ver, veamos qué opina este caballero respecto a qué es lo que más conviene en materia de impuestos. ¿De qué nos sirve un gobierno cuyo presidente es capaz de salir a la marcha del orgullo gay? Está bien que exista el orgullo gay y que haya gente que sale a marchar, pero esa no es toda la diversidad. Está bien que exista gente que se compra todos, pero absolutamente todos los mandamientos del catecismo feminista. Está bien, no hay problema, pero no es con eso que se gobierna un país. Con ese tipo de cuestiones, llamémoslas valóricas, culturales, que se pusieron de moda, que empezaron a emerger al aire hace 10 o 15 años y que ya se convirtieron en la nueva normalidad, como se dice ahora. Está bien, yo no tengo problemas con eso, a mí me importa un huevo el tema de las sexualidades alternativas o no, nunca me ha interesado ese tema. Cada cual, como decía un amigo mío, cada quien administra como se le dé la gana. Pero no se gobierna un país con esa diversidad. La diversidad significa tener, en primer lugar, no simplemente un baturrillo de distintas cosas sueltas dentro de la cabeza, sino que significa principalmente tener la mente abierta para escuchar a otros, tratar sincera y auténticamente de entender sus razones, y si entiende uno que esas razones son mejores que las de uno, aceptarlas. Esa es la auténtica diversidad, que es en el fondo equivalente en este caso a amplitud de criterio. Y yo creo que la gente del progresismo no tiene nada de diverso salvo en estas cuestiones que son para la vida del país secundarias. Así es que esto de la diversidad, de que porque es tan diverso, que es tan tolerante a la diversidad, ¿sí? ¿Cuán tolerante era de la gente de la Concertación antes que se diera vuelta la chaqueta para ganar unos cuantos votos en la segunda vuelta? ¿Cuán tolerante era con Ricardo Lagos? ¿Cuán tolerante era con la Concertación entera, a la cual escupió permanentemente el nuevo presidente de la República junto con los demás de su sector? ¿Cuán tolerante ha sido con Kast, a quien consideran un fascista, sin pensar ni un segundo en lo que realmente piensa, siente, dice y proponía Kast en su programa? ¿Eso es diversidad? Eso es fanatismo, eso es estrechez mental, disfrazada de diversidad por una cuestión absolutamente secundaria de adorno. Y vuelvo para atrás ahora. Yo estaba leyendo, como les he contado hace un par de programas atrás, o por lo menos uno, un libro sobre las revoluciones nacionalistas, liberales, que hubo en Europa en 1848, que fue un fenómeno político muy grande, pero muy grande, tremendo.
Y les contaba que salvo en Francia, donde el último monarca, que era Luis Felipe de Orleans, se tuvo que ir y se fundó la Segunda República y después nunca más hubo reyes, nunca más volvió la monarquía. Fuera de Francia, en todos los demás países, los regímenes monárquicos que habían tenido que ceder ante la presión de estas masas por todas partes, pidiendo constituciones, pidiendo cámaras, pidiendo congresos, pidiendo un montón de cosas. En todas partes las monarquías tuvieron que aceptar las constituciones, hubo todo un movimiento, pero tarde o temprano, como les contaba ayer, ese movimiento, llamémoslo progresista, por usar el lenguaje de hoy día, se fue tropezando consigo mismo, con sus distintas vertientes. Unos querían más de una cosa, otros de otra, aparecieron los nacionalismos, se debilitaron, y finalmente todas las monarquías que habían estado en un primer lugar, en un primer momento arrinconadas, recuperaron la iniciativa y destruyeron completamente ese movimiento. ¿Y por qué lo lograron destruir? Porque aún en los peores momentos esas monarquías conservaron un elemento principal, esencial y fundamental en los conflictos políticos cuando estos llegan a su extremo. Y ese elemento fundamental es el control de la fuerza pública, es decir, la policía y la fuerza armada. En todos esos países, en Alemania, o sea, en los distintos entes políticos que habían en lo que ahora llamamos Alemania, en Italia la misma cosa, en Hungría, en Austria, en Bélgica, en los Países Bajos, Holanda, en los intentos muy débiles que hubo en España, en todas esas partes, las fuerzas, llamémoslas revolucionarias, o no tenían en absoluto un aparato armado, o armaron uno con aficionados, débil, y eventualmente fueron destruidos. El control del poder letal es lo que hace la diferencia. Por eso, volviendo a las declaraciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que una de las cosas que dijeron concreta es que había que refundar Carabineros. No dijeron refundar las Fuerzas Armadas porque eso quizás hasta ellos mismos entendieron que era ir demasiado lejos en el campo de las ilusiones. Pero los movimientos revolucionarios de cualquier tipo, con cualquier nombre, con cualquier propósito, pueden en un principio, como pasó en 1848, aprovechando la debilidad, la cobardía, a veces el elemento sorpresa, el disgusto de buena parte de la población con su situación económica, como pasaba en Europa, en 1848 habían graves problemas económicos, pueden en un primer momento obtener grandes éxitos y parecer que tienen todo conquistado. Pero, no teniendo ese elemento central, están condenados a ser derrotados eventualmente. Esa es una de las lecciones que uno saca cuando estudia historia. Si no es puramente por entretenerse, por pasar el rato. El control de la fuerza letal es clave. En Chile, todos estos movimientos, incluyendo incluso la CAM, que tiene fuerza armada, pero evidentemente incomparablemente más débil que una fuerza armada de las fuerzas armadas del país, están condenados a ser destruidos eventualmente. Eso es. Entonces, digo esto porque hay algunos sectores del progresismo que quieren llegar más lejos, que ya no les basta con estos temas valóricos, que ya no les basta con aplicar más impuestos, cosas que ya en muchos casos van a ser suficientemente negativas como para considerar que el desarrollo del país va a entrar en una caída en picada, probablemente, espero que no seguramente, pero probablemente. Pero si hay sectores que quieren ir más lejos, como quizá el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la CAM, desde luego, tarde o temprano, a pesar de toda la reticencia que hay, se las digo yo porque la conozco muy de cerca, a pesar de toda la reticencia que hay, llega un momento en que saltan los fusibles. Así que repito por segunda vez y digo por tercera vez, por algo, estos sectores, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros, quieren poner fin a Carabineros. Quieren refundarlo, o sea, terminar con lo que es Carabineros y crearse una guardia pretoriana para ello. Es muy interesante leer la historia de 1848. Muy interesante.
Por eso que tiene que tener cuidado, Boris, de no abrir la caja de Pandora más de lo que ya lo está. En cierto grado, en cierto sentido ya la abrió, y el contenido, gran parte de él ya salió, y desde luego Boris y su gente son parte de ese contenido. La abrieron ellos mismos, son parte del contenido que salió. Pero no ha salido todo. Cuidado que no salga todo, porque ahí vamos a entrar en otras lógicas, estimados amigos. O, para usar otra metáfora que no sea la caja de Pandora, acuérdense de la historia del aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo, estimado amigo, llegó un momento en que llamó a los brujos, a las entidades estas supernaturales, para sus propios fines, pero después no las pudo controlar. Aquí hay, en nuestro país, en la izquierda, gente que ha convocado, ha exorcizado, se dice, a fuerzas que después tal vez no van a poder controlar. No ellos, por lo menos. Otros sí, no ellos. Y permítanme ahora pasar a mi segundo bloque, estimados amigos. Lo empiezo con la editorial Edisur, que ya saben, es una editorial chilena que ha estado publicando puros títulos importantes, puros títulos espectaculares de la literatura de todos los tiempos y de todo el mundo. Tienen un local en Compañía 1025 donde usted va a encontrar esos títulos y muchos más de los que yo les menciono, incluso a partir de 500 pesos. Uno que les muestro que hace tiempo no les mostraba, a propósito de lo que estaba hablando, El arte de la guerra de Sun Tzu, que fue un general chino del año de la cocoa. Y está lleno de, como ustedes ven, pequeños trocitos, vamos a suponer, de sabiduría. Y, por ejemplo, este que dice, si los pájaros se reúnen en el campo enemigo es que el lugar está vacío. Es una forma de inteligencia militar, esa supongo. Si el ejército no tiene disciplina y está desordenado, esto quiere decir que el general no es tomado en serio. Bueno, cosas como esta. Me dicen que los ejecutivos de las empresas norteamericana es una de las cosas que leen. Supongo que entre tantas frases como esta habrán algunas que sirvan realmente. El libro es entretenido e interesante porque estamos hablando de cómo se combatía hace muchos siglos atrás, cuando, bueno, básicamente este señor Sun Tzu tuvo batallas terrestres, ¿no es cierto?, con infantería. Y así. Muy interesante. En todo caso, muy interesante, muy curioso además. Ese libro está en Edisur. Y continúo con AutoWolf.cl, reparación de la carrocería, de la pintura, todo lo que tenga que ver con la carrocería de su auto, de su camioneta, en su casa y en un día. ¿Qué más se puede pedir, amigo? AutoWolf.cl, mándeles una foto de su vehículo, las cosas que quiere reparar, ellos le hacen un presupuesto, usted verá si lo acepta o no. Si lo acepta, van a su casa o donde tenga el auto y delante suyo, o sea, usted ve lo que están haciendo y en un día se lo dejan tiki-taka. AutoWolf.cl. Otra opción financiera, aquí vengo con dos. Una es Lopin, que es un modo muy moderno de invertir en el mercado inmobiliario por medios digitales. Usted se puede convertir en accionista de ella con solo una UF. Es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, una cripto Lopin, respaldada por muchos metros cuadrados de proyectos terminados, y esta es una moneda ajustada al IPC y a las UF. Y la otra opción es de seguridad más que de inversión, y es comprar en compreoro.cl, ya sea lingotes de oro, 10 gramos, casi un palo, porque este es oro puro, 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 y o, porque pueden ser las dos cosas, lingotes de plata, 1 kilo, mucha plata también, objetos que usted tiene en sus manos, no dependen de los vaivenes de la internet o de lo que sea, son valores intrínsecos, son metales preciosos, usted los lleva como objetos físicos que son donde quiere y en cualquier parte. Si los quiere vender para salir de un apuro, cualquier situación, se los van a aceptar de todas maneras. Compreoro.cl. Me decía alguien en conversaciones que obtuve hoy día en la mañana, me preguntaba, como si yo supiera, pero voy a darle mi opinión, es solamente una opinión, no es un pronóstico. ¿Cuánto creía yo que iba a tomar el gobierno de Boris para arruinar este país? Yo le dije que todavía no está claro que lo vaya a arruinar. Siempre hay una opción. Siempre hay una opción de que se tome un camino, por el punto de vista económico me refiero, que se tome un camino que no lo arruine, sino que quizás lo mantenga estancado, o quizá lo haga crecer un poquito nada más, pero arruinarlo no necesariamente lo va a arruinar.
espero que no, absolutamente. Pero, aceptando el camino, aceptando la opción, o tomando en cuenta la opción de que sí va a tomar medidas que yo considero, y no solo yo, sino que todos los economistas, incluyendo su sector, ruinosas, el proceso va a ser mucho más rápido de lo que algunos creen. La economía hoy en día no es como la economía del año 90, 80, 60 o 60 del siglo pasado. No es como la economía en la época del descubrimiento de América. Es una economía que opera a la velocidad de la luz. Es una economía donde los capitales entran y salen en un segundo por mandatos de computadora. Es una economía de un dinamismo impresionante. No es meramente una cuestión que alguien llegó con plata y se empezó a instalar acá y una vez que empezó a instalarse ya no tiene manera de irse, va a tener que aguantar lo que venga. No, eso ya no ocurre. La economía funciona de otra manera. El que no entienda cómo funciona la economía hoy día, para empezar a hablar, las velocidades con que se producen los procesos económicos. El que no entienda eso, el que no entienda la velocidad con que cualquier país ahora puede empezar a producir casi cualquier cosa por el desarrollo de las tecnologías que han convertido un producto tras otro en un commodity, o sea, en algo cuya tecnología es conocida y se puede usar en cualquier parte, como ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, en cualquier campo industrial que ustedes estudien y analicen. Campos donde antes habían 2, 3 o 4 países donde se producía eso, y ahora se pueden producir en cualquier parte. Por ejemplo, el tema de la industria automotriz, está claro. Hace años ya que fabricar automóviles, es decir, fabricar los motores, la tecnología, digamos, del acero, todas las cosas vinculadas con la metalurgia, con la electrónica, son conocimientos universales y casi en cualquier parte usted puede poner a fabricar autos. Y lo mismo sucede con muchos otros procesos. Hay muy pocos procesos que tienen, por así decirlo, que están más o menos amarrados a cierta región o país. Por ejemplo, uno de esos procesos es la fabricación de circuitos impresos, microchips. Taiwán es el gran país que produce. Pero en general, las tecnologías se expanden con mucha rapidez y ese factor hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si no se toman en cuenta, si se dan malas señales, como dicen ahora, la reacción es muy rápida y por lo tanto en un año o menos se empiezan a notar ya fuerte las consecuencias de malas medidas. Si usted, por ejemplo, voy a poner un caso extremo para hacer el caso nomás, no es que crea que vaya a ocurrir. Si usted el día de mañana dice que tales o cuales empresas van a pagar un 90% de impuestos, en una semana ya no queda ni una de esas empresas en Chile. Queda a lo mejor el recinto pelado. Las máquinas vendidas ya como chatarra. Lo principal de la empresa hoy en día no es el hardware, es el software. Con el software incluyo no solamente, digamos, los programas computacionales, obviamente, incluyo el know-how, incluyo los profesionales, incluyo la creación inteligente, incluyo la gestión. Eso se va en un instante. Se van los técnicos, se van los profesionales, se va el software, digamos, se va todo y queda la carcasa. Y esa actividad en otra semana está funcionando en otro lado. En menos de un año tendríamos resultados negativos notorios. No estamos hablando de cifras discutidas en un cenáculo de economistas. Estamos hablando de tasas de desempleo, desinversión, fuga de capitales, fuga de profesionales que ya están yéndose mucho, etc. Tenemos que acostumbrarnos a que en muy poco tiempo, como ya lo hemos experimentado en la política, en muy poco tiempo hoy se producen fenómenos realmente inusitados e imprevisibles. En muy poco tiempo un sistema político se desmorona. Lo vimos en Chile, ¿no? En muy poco tiempo un clima mental, cultural, se da vuelta completamente, se invierte en 180 grados. En muy poco tiempo. Podemos, de aquí a un año o máximo 2, estar viviendo en un país con un escenario político, cultural y económico propio de los años 60 en Chile. Con los mismos conceptos añejos que el imperialismo, que los explotadores, que los compañeros trabajadores, como que los compañeros del hierro, el salitre y el carbón, que esto, que el otro, que los campesinos, que sin entender en absoluto. Los que proponen esa frase y los que proponen las políticas anexas a esas concepciones, sin entender en absoluto cómo ha cambiado la estructura productiva en todos los campos, incluyendo la agricultura, que parece el más lento de todo.
Entonces, si se cometen errores, si se permiten que ciertas fuerzas continúen su camino, en 2 años, a más tardar, vamos a estar viendo un país completamente distinto y desde luego con mucha menos gente capacitada, profesional y competente que esté aquí todavía. Porque se están yendo. Y se están yendo los mejores. El país puede quedar como la leche descremada si las cosas se hacen mal. Yo no estoy asegurando que se van a hacer tan mal. Estoy simplemente pintando un escenario si predominan dentro de la coalición, cualquiera que sea, si se amplifica un poco o no, si predominan las ideas necias, digámoslo como lo que son, necias, obsoletas, superficiales, que rondan en muchos cerebritos por ahí, y que son buenos para fabricar eslogan, y quizás incluso para hacer campañas políticas, pero no para gobernar un país, no para gestionar la economía, un país que está inserto en la economía moderna, no para eso. Va a ser todo muy asombroso. Si las cosas van mal, va a ser asombrosa la velocidad. Yo me estaba preguntando a propósito de las instituciones, de ciertas instituciones, quién iba a ser el ministro de Defensa. Afortunadamente, por lo que he visto, por lo menos de los nombres que andan circulando, pero por supuesto eso puede cambiar. Los nombres que se mencionan son de una señorita o señora, no sé, su estado civil, y un caballero, ambos que tienen alguna relación o han tenido alguna relación con el mundo militar, que es muy distinto al mundo civil. Y entre paréntesis, ustedes habrán notado que en toda esta semana no se ha tocado el tema de las instituciones armadas, ni las instituciones armadas han dicho nada, ni el mundo civil ha dicho nada de las instituciones armadas, como que no existieran. Así como no se ha tocado la derecha, más que marginalmente alguien dijo no vamos a llegar a ningún trato con la derecha, lo cual es una soberana estupidez, porque se van a tropezar con la derecha en el Congreso. Vamos a ver. No se ha tocado el tema. Qué curioso, ¿no? Es como que estuvieran en un universo paralelo. Pero van a tener que mandar un ministro. Espero que sea esta señorita que parece que conoce el segundo militar, que estuvo ahí, fue subsecretaria en la época en el camerino Bachelet. Por lo menos sabe distinguir, supongo, un general de 2 estrellas de un coronel a cargo de un regimiento, no sé. Vamos a ver cuáles son las políticas que pretende imponer. Yo creo que no van a tocar a los militares, no van a entrar en ese campo minado. Vamos a ver, señores, qué pasa con eso. El silencio que viene de ese sector es estruendoso, y el silencio que va a ese sector es también muy ruidoso. Vamos a ver, porque estaba pensando en la revolución de 1848 nomás. Y permítanme ahora pasar a otro bloque, amigos. Entrena Inglés, ya saben, entrenainglés.com. Les sugiero que entre ahí, contrate un curso online de inglés, va a aprender como nunca antes aprendió. Estar frente a un computador solito haciendo un curso es mucho más eficiente. Y segundo, los profesores de Entrena Inglés son profesores de inglés. Son profesores de verdad de inglés. Entrenainglés.com. ¿Quiere hacer más consultas? Mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y para quienes tienen una pyme, iniciaron una actividad que está, fíjese, empezando a funcionar bien y están contentos, que bueno, me alegro, pero ojo con la marca. Ojo con el nombre que le pusieron, ojo con el nombre que es el que sus clientes ya los conocen a usted y los distinguen de otros. Ese nombre tiene que inscribirse a menos que usted quiera correr el riesgo de que cualquier día aterriza alguien en el escritorio de la gerencia de su empresa y le dice el nombre es mío. Vamos pasando. Saltarín se llama al profeta. patriciastocker.com es la respuesta. patriciastocker.com es un estudio legal que se especializan, se dedican única y exclusivamente a el tema de las marcas, a registrar marcas en Chile y en el extranjero, y a conservar las marcas, a proteger la marca, a renovar la marca. La marca se tiene que renovar cada cierto tiempo. Es un tema permanente. Usted puede funcionar sin registrar su marca, pero tarde o temprano puede sufrir un gran chasco debido a eso. Le sugiero que se ponga en contacto con patriciastocker.com y vea cómo resolver este tema si su marca le está funcionando. Protéjala.
y proteja el recinto de su colegio o de su mall o de su oficina gerencial, de su negocio, de su empresa con Advanced Security. Esta es una empresa de seguridad que tiene todos los métodos ya estándar de seguridad que todos conocemos, las cámaras de seguridad que funcionan las 24 horas del día, todos los días, la conexión directa con la policía, todo eso, pero hay algo más también, y yo les aconsejo de que se pongan en contacto con Advanced Security para que vean qué más se ofrece para proteger el recinto para que el bandido que trata de entrar salgan arrancando el tiro. Muy interesante, muy ingenioso, Advanced Security, estimados amigos. A propósito que les decía que en algún momento el gobierno se va a tener que topar con esa gente que no mencionan, pero que están en el Congreso. Resulta que si usted mira el mapa político de Chile, lo vi en una nota creo que de ex ante estaba el mapa político de Chile, o en alguna parte por ahí. No lo hice yo, y lo voy a resumir mucho. El hecho es que la mitad de los senadores del Congreso son de derecha en este momento. Tiene 25 o 24. Y el Congreso, el Senado son 50 miembros. O sea, prácticamente en la mitad. Y en diputados también tiene bastante más fuerza la que tenía antes. La derecha ganó gente. Así que, con todo respeto, estos señores arrogantes que a lo más piensan en extenderse o expandirse hacia la democracia cristiana, que dicho sea de paso está dividido en 3 facciones en este momento, o hacia el Partido Socialista y algún otro grupo, siempre y cuando no vengan a molestar nuestro programa, dijo el Partido Comunista. Nosotros no vamos a morigerar nuestro programa. Ustedes pueden participar con nosotros, pero no en el gobierno en realidad, sino que vengan de hacer de compañeros de ruta. Eso es lo que le dice el Partido Comunista al Partido Socialista, a los ODC. Vengan, los aceptamos. Nos encantan sus votos, pero no van a ser parte del gobierno. Por lo menos, no la democracia cristiana. Los socialistas probablemente sí. Mucha arrogancia, porque resulta que está el Congreso. ¿Ah? ¿Cómo se las van a arreglar ahí? Van a tener que ir a hablar con la gente de derecha o sea, si es que quedan todavía, porque por lo que estamos viendo, aquí ya el que menos en la derecha ha ido a pedirle carné a Guillermo Tellier. Pero igual va a quedar gente suficiente de la derecha, supongo, para constituirse en un contrapeso. Así que esta arrogancia realmente desenfrenada, tiene que cambiar. Otra cosa, como les dije ayer, era lo más probable que Boris no iba a ir a Colombia, no va a ir a Colombia simplemente en la gira del presidente Piñera, porque simplemente no les interesa ir con Piñera a asistir a grupos que son de derecha, digamos, como esto de la Alianza del Pacífico y esta organización que creó el presidente Piñera, Prosur. Entonces de frentón dijeron que no van, ya no es un tema de agenda, sino que, o sea, ya de frentón dijeron que no vamos a estudiar la agenda, sino que de frentón dijeron la agenda no nos da, no van a ir, por las razones que de ayer. La visión internacional que tiene Boris y su horda de seguidores es más bien cariñosa hacia Maduro, hacia Ortega, hacia el Foro de Sao Paulo, hacia el señor Fernández, hacia los progresistas, entre comillas, que tienen tan prósperos sus países. Para ese lado miran. Entonces, por supuesto que no iban a ir y ya anunciaron que no. Otra cosa interesante en política, como les decía, hay 3 distintas sectas o facciones dentro de la ADC, partido que continúa en su proceso de demolición, están siguiendo el mismo camino. Yo lo dije hace muchos años, pero otros también, no es ninguna novedad. Está siguiendo el camino que siguen todos los partidos que van para abajo, está siguiendo las huellas del Partido Radical, que ya no es nada, se desapareció. Creo que les queda el timbre y la estampilla, no sé, algo así. Continúa el desplome de la ADC, cada vez eligen menos congresales, cada vez tienen menos militantes, cada vez tienen menos votos. En esta última elección, la señora Yarna Proboste hizo el ridículo con su votación, como se vio. Gente de muchos demócratas cristianos votaron al tiro por Boris, no les interesaba la Yarna Proboste, no les interesa su propio partido. O sea, ya no son del partido demócrata cristiano, ya ha perdido su gente. Entonces, como ocurre siempre con
con los movimientos, con las entidades, con las organizaciones que están en problemas, en vez de unirse más, se desintegran más, porque emergen distintas facciones que tienen distintas fórmulas para superar el problema y que se culpan unos a otros de la situación que están viviendo. Hay una facción que quiere, ahí está Yarna Proboste, por supuesto, caer en brazos, ir de rodilla en procesión a la casa de Guillermo Tellier. Hay otros que quieren una posición intermedia que no es ni chicha ni limonada, no sé cómo se define esa posición intermedia, y hay otros que están un poquito más independientes. Todo esto es pura fantasía, esto es puro bla bla, en el fondo de la democracia cristiana va a agarrar lo que le tiren porque ya van hacia la desaparición. Y sus viejos estandartes, toda esa manga de viejos que van quedando, que no han renunciado todavía al partido, porque han habido muchas renuncias, ellos querrán terminar, supongo, con una especie de Montepío político sus últimos años. Alguna peguita, alguna designación, aunque no sea muy importante, quizás no en el gabinete, pero qué sé yo, el jefe del departamento de aseo, el ministerio de qué, ¿cuál ministerio podría ser? No muy importante, de la dirección de turismo, el jefe a cargo de aseo y ornato de la dirección de turismo, cosas como esas. Van para allá, van a recibir lo que les tiren, las migajas que les tiren. En eso terminó el brillo del sol de nuestra juventud. El PS, en cambio, probablemente va a poner unos 2 o 3 nombres, 2 nombres, diría yo, es lo más probable en el gabinete. Tienen alguna mayor cercanía con el PC, no siendo como el PC, pero van a participar a pesar de todo lo que dijo Elizalde, de que nosotros no, sin condiciones, y claro, Elizalde. Cuéntese otro chiste. Y finalmente les quiero decir que, resumiendo todo lo que les he estado contando, fuera de todos los problemas que tiene Boric en el sentido de que va a recibir presiones de todos lados, como les dije al principio, de los comunistas, del Frente Manuel Rodríguez, de presiones de la calle, presiones de la macrozona sur, presiones de todos lados, de sus propios votantes. Fuera de eso, sumado a eso, es que Boric necesita obtener, como dijo un analista, resultados rápidos. Yo no sé si basta que Boric después se haya retacado un poco y haya dicho que las cosas son graduales, que no se puede hacer todo al tiro, pero no importa. Cuando usted hace una promesa que enciende el corazón de los que la escuchan, lo que debería creer que usted después un poco sotoboche, bueno, sí, pero eso no se lo van a escuchar. Se escucha la promesa y se le cobra la promesa. Las condiciones que usted pudo haber puesto después, sí, pero no, esas no valen nada, no se escuchan, no valen. Si no entrega resultados rápidos, se le va a arrancar el electorado, se le va a arrancar el apoyo, y esas fuerzas centrífugas que dije yo que están ya presionando, se van a disparar para todos lados. Y yo no sé qué va a pasar con ese gobierno, en qué va a terminar. Sobre todo, si meten las patas en materia económica. Y lamentablemente, amigos, lo único que siempre se puede hacer súper rápido es meter la pata y arruinar algo. Construir algo toma tiempo. ¿Cuánto le tomó a Miguel Ángel esculpir el David, esa hermosa escultura que está, me parece que en Florencia? ¿Cuánto le tomó? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí pensando y después esculpiendo? ¿Y cuánto le tomaría a un imbécil destruirla con 1 kilo de C4, un explosivo de alta velocidad? Nada. Rápido, en un instante. Las metidas de pata en un instante. Y las consecuencias muy rápidas. Hacerlo bien es lo que cuesta. Así que todo está en el aire, estimados amigos. Yo todos los días, a pesar de que no soy creyente, antes de echar a la ducha me arrodillo frente al excusado y elevo mis oraciones al Señor pidiendo que le ilumine a quienes cuyas manos cayó el país, que ilumine, que les despeje la mente, pero no sé si me irá a escuchar la divinidad a la cual rezo, porque hace tanto tiempo que no lo hacía que ya no me debe dar pelota de pensar que yo ya no tengo remedio. Probablemente es así. Y finalmente, amigos, antes de entrar a mostrarles ¿qué libro les iba a mostrar? Ah, sí.
SMF, si usted quiere que su piedra pizarra, la que tiene en la fachada de su casa, brille lindo y esté más protegida, SMF tiene un abrillantador y protector de piedra pizarra que yo le sugiero que la obtenga y la aplique lo antes posible, porque cualquier día aparece uno a pintarrajearle y a echarle a perder su fachada. No olvidéis que están disponibles este regalo único, especial y tan importante para un niño, que es el ajedrez, para formarle su mente. Espacioajedrez.com. Les va quedando todavía algunas cajas del producto, y el reloj digital se han ido yendo muy rápido. Hay mucha gente que me ha escuchado, que nos ha escuchado y dijo, vaya, verdad, en vez de regalar otra vez lo mismo de siempre, ¿por qué no un ajedrez? Y en cierta, es verdad que puedo hacer que este niño multiplique sus talentos que yo ya le veo, pero podrían echarse a perder en el contacto con los chantas, que son la mayoría. El ajedrez, amigos, espacioajedrez.com. Y no olviden Mi Climo, la empresa chilena que ganó premios de innovación, y no por casualidad, sino por la calidad de los dispositivos que instalan para que usted climatice su casa o su oficina, y por la calidad del servicio, que es un elemento permanente que otras empresas no dan, y ahí está la gran diferencia. A propósito, que yo hablé ayer, y he hablado muchas veces de Francia, y ayer dije incluso que yo me sé bastante bien la historia de Francia. Bueno, creo que me la sé bastante bien, nunca tanto como quisiera, pero algo sé, y han pasado tantas cosas interesantes en Francia. Bueno, ahí fue la Revolución Francesa, ahí es cuna de tanto desarrollo artístico y científico de nuestra civilización, que evidentemente la historia de ese país es muy interesante. Me han preguntado qué libro leo, porque hay millones de libros en internet, en Amazon, en todas partes, de historia de Francia. ¿Cuál es? No tan grande, no tan gordo, entretenido. Yo les voy a mostrar un libro que cumple con todas esas condiciones, que fue escrito por un historiador muerto hace unos pocos años, británico, pero es de esos pocos británicos que aman Francia. Y por eso escribió un libro que se llama La Belle France. Alistair Horn, que es un muy buen historiador, tiene unos libros de historia militar fantásticos. Este hombre escribió sobre Francia, La Belle France, y una historia corta, como dicen ustedes aquí. Es bastante corta porque el libro se ve grande, pero son menos de 400 y tantas páginas. Estamos hablando de la historia entera de Francia. El libro es muy entretenido, se lee de un tirón. Especialmente las personas que no tienen mucho recuerdo de lo que hayan estudiado. No sé si se estudiaba todavía cuando ustedes estaban en el colegio la historia del mundo, la historia universal, y por lo tanto aparecía la historia de Europa, la historia de Francia. Aquí se van a acordar de muchas cosas, y otras que no las conocían las van a aprender. Es una historia muy bien contada, muy entretenida. Los personajes que aparecen, por supuesto, están llenos de vida. Parece que uno los estuviera viendo, parece que uno estuviera con ellos. Así es que este libro, La Bella Francia, porque es un país hermoso, muy hermoso. Yo amo Francia, como la amaba mi madre, mi abuela, por todos lados maternos franceses. Pero fuera, aunque uno no ame Francia, es un país que tiene cosas realmente espectaculares, y la historia de Francia, en cierto sentido y en muchos sentidos, es la historia de Europa, por supuesto, porque la historia de un país siempre está conectada con los vecinos, y la historia de la civilización occidental también por lo mismo. Y aquí no está nuestra historia. Todos los revolucionarios de la independencia de América Latina, incluyendo nuestro Bernardo Higgins, nuestros Carreras, todos eran, entre comillas, como se decía en esa época, afrancesados. Personas que estaban inspiradas en las ideas de la Revolución Francesa y de lo que se decía y se hacía en Francia. Así que La Belle France, de Alistair Horn. Hay otro libro de él también que podríamos decir que es una historia de Francia vista del punto de vista de París, que yo también se los mostré una vez, que se llama Las 7 Edades de Francia, The Seven Age of Paris. Pero más directamente al grano, Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana, y antes de irme, se acabaron completamente los libros de insurrección, pero está disponible todavía este libro, Las Selecciones de Quevedo, este personaje encantador, este ciego divertido, lleno de humor, lleno de vida, sin ningún complejo, que constituyó una de las historietas famosas de la época de oro de las historietas chilenas, la época del Temo Lobo, de Pepo, de tantos, ¿cómo se llamaba el autor de Perejil? Un caricaturista también muy bueno, en fin, Herbie, gran autor de caricatura, gran dibujante. Un saludo para Herbie si está viendo este programa. Está en mi sitio, aún quedan disponibles este libro
con hermosas caricaturas y textos adicionales sobre un montón de cosas bien interesantes relacionadas con la vista, la mayoría de ellos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias a las personas que están con nosotros en Patreon, en Flow, y que de muchas otras formas nos ayudan de las maneras más impresionantes que ustedes se puedan imaginar, de muchas maneras, pero no las voy a contar porque son privadas de esas personas. Yo no tengo derecho a contar lo que han hecho por este programa. Así es que, bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo mañana.